¿Te imaginas que vas conduciendo con tu coche de combustión, gasolina o diésel por la carretera y cada vez tienes más combustible? Es decir, vas repostando en marcha. Una intro y os cuento. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep. Pues efectivamente, hasta donde yo sé y por el momento todavía esto no es posible. Pero, ¿y en un coche eléctrico? Vamos a comprobarlo. Bueno, pues para ello os invito a que me acompañéis a un pequeño viaje que voy a hacer a la Sierra de Madrid, en este caso a Navacerrada, donde voy a comer en un restaurante que me gusta, tenemos una comida familiar, y vamos a aprovechar este camino para ver esas diferencias, es decir, cuánto nos gasta el coche a la ida de batería y cuánto nos gasta la vuelta haciendo el mismo recorrido. Vamos a ver ahora lo que nos estima el ordenador, qué es lo que nos va a consumir en base a lo que salimos ahora de batería. Cuando lleguemos a mitad de camino también os mostraré cómo vamos, y cuando lleguemos al final del recorrido de ida, lógicamente, es decir, cuando lleguemos a Navacerrada, a ver cuánto ha consumido. Y lo interesante pues vendrá después, que veremos a ver si consume igual, similar, menos. Eso es lo que queremos hacer en este vídeo. Os muestro la pantalla, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice el ordenador ahora mismo que va a consumir? Bueno, salimos con un, creo que lo veis ahí, con un 70% de batería. Tenemos para hacer 53 kilómetros, perdón, y dice que estima que llegaremos en un 49%. Os pondré también lo que dice la app del móvil. Lógicamente va a ser muy similar, casi parecido, en parado, es decir, antes de arrancar. Luego, según vayamos en marcha, lógicamente el ordenador, o mejor dicho el coche, en base a distintas variables, la conducción que vamos teniendo, las condiciones atmosféricas, pues puede ir variando esa estimación de llegada. Así que vamos con ello y no os perdáis este vídeo. Como viene siendo costumbre últimamente, os dejo el enlace a mi programa de referidos aquí y en el cajetín de descripción del vídeo. Y también, como siempre, pediros que por favor os suscribáis al canal. Si ya lo estáis, díselo a tu cuñado. Es que a mi cuñado no le gustan los Tesla. Es que a mi cuñado la tecnología. Déselo, que nos critique. Pues bueno, más comentarios para el canal. Y también, oye, si tiene alguna duda le podemos ayudar. ¿Que tienes perro? Suscríbele. ¿Que no nos ha abierto cuenta? Pues ábresela. Pero por favor, suscribiros. Un like, darnos vuestros comentarios, que en la medida de lo posible os leemos y os contestamos. Bueno, pues vamos por la mitad del recorrido, quedan 24 kilómetros, pues enfocar aquí. La estimación sigue siendo de ese 52% de batería, tal y como ha ido cambiando un poquito durante el camino, pero nos está ahora mismo diciendo la misma desde que hemos salido. En kilómetros ahora mismo tenemos una autonomía por ese 61%, 267 kilómetros. Creo que salimos con unos 300 o no sé si llegaba, pero bueno, lo importante, vamos a llegar a destino en principio al mismo porcentaje, ese 52%. Habríamos perdido un 18%, así que cuando lleguemos allí confirmamos si es así y luego veremos la vuelta. Bueno, ya hemos llegado a Navacerrada. Así que ahora vamos a disfrutar ahora de este restaurante que os dije, de esta comida, y os voy a enseñar cómo hemos llegado. Al final hemos llegado con un, vamos a verlo aquí, 230, lo que equivale a un 53% de batería. En lugar de un 52 es un 53, así que bueno, pues mira, mejor que mejor, nos ha consumido menos batería. También os voy a decir cómo en principio llegaríamos a destino, que lo hemos puesto. Es verdad que tardamos un poquito más, hay más tráfico, y nos dice que llegaríamos con un 50%. Aquí encontramos ya la primera de las cuestiones. Si tengo un 53, ¿cómo voy a llegar con un 50? Pues eso tendréis que seguir viendo el vídeo para ver cuál es el motivo. Pues
vamos a emprender ya el viaje de vuelta. Además ya hace fresquito por aquí por la sierra. Las condiciones atmosféricas han cambiado un poquito, es decir, aunque la temperatura no ha cambiado mucho, pero a lo largo del camino que tengamos ahora, pues bajará un poquito más. Eso supongo que también tendrá que afectar al consumo de batería. Vamos a ver la ruta, que es la misma con la que hemos venido. Es verdad que vamos a pillar más atasco, esto beneficiará consumo, pero vamos a ver cuánto nos dice el coche que estima en lo que vamos a llegar allí con la batería, es decir, la carga con la que llegaremos a casa. Por favor, vamos a ver si lo veis aquí. Ahora mismo tiene el coche 52% de batería, que lo veis aquí arriba. Equivale aproximadamente, lo que dicen, unos 227 kilómetros de autonomía, 52%, y dice que llegamos a destino con un 48%. Es decir, que según esto nos va a gastar un 4% solo de batería. Antes, si no recuerdo mal, fue un 18% aproximadamente lo que nos gastó. ¿Esto qué quiere decir? Un 4% frente a un 18%, o sea, la diferencia es brutal. ¿Será la frenada regenerativa? ¿Será otra cosa? Pues sí, que os voy contando ahora de camino, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora, porque claro, para que todo esto pase existe lo que es la frenada regenerativa. Este coche además es muy eficiente, ya sabéis que funciona con el One Pedal, si no os lo digo yo, prácticamente el freno no lo tocas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que también cuando hacemos muchas bajadas, que es lo que estamos haciendo ahora, debido al desnivel del recorrido que llevamos, y a la vuelta ya... A la vuelta, como estamos bajando y antes estábamos subiendo, pues ahora actúa mucho también la frenada regenerativa, ¿de acuerdo? Que esa energía cinética lo que hace es alimentar la batería y por tanto la está recargando. Y como veis, podéis ver aquí, esto que nos sale aquí, que nos va a llegar a ese puntito y nos dice freno regenerativo temporalmente reducido. Si pinchamos aquí, ahí podéis leer lo que nos está diciendo. Bueno, de camino también voy a aprovechar para dos cosas. Una, tengo un vídeo de un accesorio del coche, del Tesla, oficial, original, y dije que iba a probarlo en movimiento a ver si crujía o no crujía. No os voy a decir cuál es, pero ni cruje ni tiene movimiento. Bueno, venga, os lo digo. Por aquí es esta bandeja y otra que hay aquí, y ninguna de las dos suena, va perfectamente. Y otra cosita, como veis aquí sale un pilotito que es, efectivamente todos lo conoceréis, que es el de la presión de las ruedas. No sé si ha sido por el frío o por qué, pero bueno, o igual es que las tengo un poquito bajas y las tengo que volver a poner, que puede ser. Pero lo bueno es que si pincháis directamente os cambia y además ya me marca en amarillo la que él detecta que tiene la presión más baja. En este caso, bueno, 2,8, 2,7 estas, así que habrá que revisar la presión. Pues vamos por la mitad del recorrido de vuelta. Tenemos un 50% de batería, como veis ahí, sigue estimando el 48, lo sigue manteniendo. Es verdad que estamos teniendo bastante atasco y eso lógicamente hace que consumamos menos, pero lo interesante del dato es el siguiente. Tenemos en estimación de kilómetros 219, hemos recorrido unos 25 kilómetros, salíamos de allí con 227 de estimación de autonomía, es decir, que realmente ha gastado 8 kilómetros en lugar de los 25 o 20 y tantos. Y esto ha sido pues debido a esa frenada regenerativa que va alimentando y va cargando la batería y por lo tanto nos va dando cada vez mayor autonomía. Vamos a ver qué sale al final cuando lleguemos a destino y ya comentamos la situación final y conclusiones. Pues ya en casa, vamos a ver los datos finales y luego hacemos una pequeña conclusión de todo este proceso. Si enfocamos aquí a la pantalla, vamos a ver cómo hemos acabado con un, no sé si lo veis ahí arriba, un 47% de batería. ¿De acuerdo? Estimábamos un 48, si no recuerdo mal, al final ha sido un 47, 206 kilómetros, lo digo para que tengamos todos los datos y luego hacemos un resumen para la conclusión, ¿vale? Y también este pequeño dato que está muy bien y es el viaje actual, ¿vale? Es decir, lo que hemos recorrido, unos 54 kilómetros, que hemos empleado 1 hora y 1 hora y 5 minutos y el consumo que como veis es irrisorio. Este, para que os hagáis una idea, es el consumo que llevo desde la última carga, 11,8, 4,7. Entonces, pues debido a esta frenada regenerativa, que ahora en la conclusión los ponemos todos en orden y os cuento. Ya hemos puesto todos los datos en orden, ¿de acuerdo? Hemos hecho un cuadro incluso para explicarlo, para que resulte más sencillo, tanto para mí como para vosotros. Así que vamos a ello. Os comparto la pantalla del iPad
para que veáis el cuadro y lo vamos repasando y vamos viendo estos datos de esta prueba de consumo del Tesla Model 3 y de esa frenada regenerativa que os comentaba. Bueno, pues como veis, empezamos el viaje. Lo primero, que no lo dijimos en su momento, hay un desnivel de 625 metros, ¿vale? No es mucho, pero lo suficiente como para hacer esta prueba. Como ya sabéis, y os dije en el vídeo, 54 kilómetros de ida, 54 de vuelta, ¿de acuerdo? Y vamos a ver lo que consumió, el resumen de lo que consumió en cada uno de los trayectos, ¿de acuerdo? Como veis aquí, salimos de Madrid con un 70% de batería y llegamos a Navacerrada con un 53%, ¿de acuerdo? Una autonomía inicial, como dijimos, 307 que marcaba al salir de casa, y llegamos con 230. A mitad del recorrido, pues tuvimos un consumo de batería de un 9% y un 17% cuando llegamos a destino, ¿de acuerdo? Es decir, entre 70 y 53, ese 17% de consumo de batería. Esto en autonomía fueron unos 77 km/h, y lo cual nos arrojó un consumo, que es lo que vemos cada 100, que es lo que un poco lo que siempre se habla, lo que te marca incluso mejor dicho, el coche, de consumo de 17,4. Y un dato muy importante, que es la energía que realmente hemos consumido de esa batería. Como sabéis, en este caso es una batería de 60 kilovatios, igual son 57 útil, o neta, pero son unos 60. Calculamos un consumo de energía de 9,4. Realmente muy poquito, muy poquito para lo que es. Las condiciones eran buenas, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a ver la diferencia con la vuelta, y es aquí donde está el quid de la cuestión. Salimos de Navacerrada con un 52, haber dicho un 53, bueno, que estemos en el coche, entre que se climatiza el coche y demás parado, pues ese 1% que consumió. Pero bueno, salió con un 52% de batería y llega con un 227 de autonomía. Mitad del recorrido, 50%, bueno, había gastado ya muy poquito, justo ahí es donde más bajábamos, ¿de acuerdo? Y ahí vemos que ese consumo fue un 2% de batería, con un consumo de autonomía de 8 kilómetros a la mitad del recorrido, cuando realmente llevábamos 27 kilómetros, en la mitad. ¿Qué hicimos cuando llegamos a Madrid? Llegamos con un 47% de batería, es decir, nos ha gastado en el trayecto de vuelta solo un 5%. Frente al 17% que consumió de batería a la ida, ¿vale? Estamos hablando de un 12% de diferencia, es una barbaridad. Como más datos, bueno, pues el consumo de autonomía, 21 kilómetros sobre 54 que realmente hicimos, ¿vale? Del recorrido. Y por último, dos cosas muy importantes, 4,7 de consumo frente al 17,4 que salía, y solo un gasto de 2,5 kilovatios de esa batería de 60 kilovatios. Es una barbaridad. Se ve muy bien en el gráfico, como podéis ver, cómo se va aplanando la línea, es decir, a la ida tenemos esta pendiente, pero vemos cómo se está aplanando y prácticamente es plana hasta el final. Igual, esto es con la autonomía, igual pasa, ¿de acuerdo?, con el consumo de la batería. Va bajando, tampoco mucho porque es muy eficiente, recordemos el coche, pero es que luego la vuelta es prácticamente plana, ¿de acuerdo? ¿Cómo conseguimos esto? Pues con la frenada regenerativa. Lo que va haciendo esa frenada regenerativa va metiendo, por decirlo así, electricidad, ¿no? Esa energía cinética que en vez de desecharla, lo va metiendo para alimentar esa batería y recargarla. Luego os hablo en la conclusión final en unos 3 puntos que quería comentaros sobre este tema. Algo que también os comenté en el vídeo, que salía un mensaje, que lo voy a pinchar aquí para que también lo veáis, ¿de acuerdo? Un mensaje que decía que el freno regenerativo estaba temporalmente reducido. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto nos lo va a dar cuando las condiciones de la batería, ¿de acuerdo?, no admiten no que no existe esa frenada regenerativa, sino que se reduzca un poco, ¿vale? Que no sea tan fuerte o tan intensa, ¿de acuerdo? Esto se puede dar pues cuando la batería está cargada al 100%, no era el caso, cuando por ejemplo la temperatura exterior pues es baja, aquí bueno, era relativamente baja, no sé si había, bueno, realmente marca 14 grados, pero realmente había unos 10, 11 grados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, podría ser por eso, o también porque las condiciones de la batería, la temperatura de la propia batería tampoco eran óptimas para ello. Entonces, para preservar el buen funcionamiento de la batería y que no le pase nada, pues tiene esta función, ¿de acuerdo? Así que estar atentos ahí por si acaso os aparece este mensaje. Bueno, y ahora, después de esto, los 3 puntos que quería destacar de esta prueba como conclusión mía total del vídeo, ¿de acuerdo? Lo primero, la eficiencia
que hemos comprobado del Tesla Model 3, en este caso el Highline. Ya el anterior era eficiente, pero es que este lo es más, con ese coeficiente de aerodinámica y con el resto de mejoras que ha habido, ¿de acuerdo? Ya lo hemos visto en el consumo, incluso en el de ida tampoco fue muy alto, 17,4, cuando la mayoría de los coches ahí podrían estar en unos 20 o 22, así que muy bien en este aspecto, muy bien en este aspecto. Otra cosa también que quería destacar y que habéis visto durante el viaje y cuando iniciaba marcha en cada uno de los de origen y destino, la estimación que hace el propio coche de la batería con la que vas a llegar a destino. Creo que ha fallado en un 1%, es verdad que no eran muchos kilómetros, mientras más distancia, pues lógicamente eso se irá moviendo, la horquilla será más amplia, porque va cambiando la situación de conducción, etcétera, etcétera, según van pasando los kilómetros, pero es muy precisa. ¿Y esto a qué nos ayuda? ¿A qué nos quiere decir? Que tenemos que hacerle caso cuando nos diga las paradas que tenemos que hacer para las recargas, porque lo usa y lo utiliza muy, muy, muy bien. Genial, aquí Tesla. Otra cosa también para destacar y para acabar, y sobre lo que iba este vídeo, os dije al principio que si os gustaría que vuestro coche de combustión, gasolina o diésel, digamos que se fuera recargando de gasolina, de combustible en marcha. No es posible, como os decía, hasta donde yo sé, eso no es posible, pero sí es posible en un coche eléctrico. Y aquí lo hemos visto en este vídeo, con esa frenada regenerativa, la cual destacamos varios puntos sobre ella. La primera, el One Pedal, que habéis oído hablar de él y si no, os lo cuento, que pasa en muchos coches eléctricos. Unos lo tienen más o menos acentuado, el Tesla lo tiene muy, muy acentuado y de verdad, merece la pena probarlo, ¿eh? Con un solo pedal, o sea, es que solo usamos un único pedal, el acelerador, lo soltamos y frena, solo en caso de emergencia usamos el freno. Ahora os digo esto para qué es bueno. ¿Qué tenemos también con esta frenada regenerativa? Un menor consumo, ¿de acuerdo? Además de que va recargando con esa frenada regenerativa la batería, es que vamos consumiendo menos. Ya lo habéis comprobado en los datos que os he ofrecido en la tabla que os he mostrado hace un ratito. Y por tanto, como os decía, esa recarga de batería. Así que muy bien estos puntos, One Pedal, menor consumo y esa recarga de batería. Como os explicaba anteriormente, ¿qué conlleva que solo uses prácticamente el pedal del acelerador y que no uses el freno? Pues lógicamente un menor gasto de frenos, pastillas, discos. O sea, no es raro ver Teslas con 250.000 kilómetros que no han cambiado ni las pastillas ni los frenos. ¿Y por qué? Por este motivo. Así que un like aquí ahora mismo para Tesla en este modo de One Pedal y en esta frenada regenerativa. Es cierto que en estos modelos de Model 3, los últimos, los más nuevos, no se puede modificar esa frenada regenerativa, o sea, ponerla más intensa o menos intensa, pero una vez que te haces a ella, es una auténtica maravilla.